Jake Reeves estaba hasta los codos en un panel de gravedad que no funcionaba bien cuando su día se volvió extraño, lo que honestamente no era inusual en la estación de intercambio galáctico. La estación era básicamente una parada de camiones cósmica donde todas las especies de la galaxia conocida paraban para reabastecerse, abastecerse y quejarse del café. Jake había trabajado en mantenimiento allí durante 3 años y había aprendido 2 cosas importantes. La tecnología extraterrestre fallaba con la misma frecuencia que la tecnología humana, y todo el mundo tenía opiniones sobre los humanos. Estaba luchando con un acoplamiento de plasma particularmente resistente cuando oyó el ruido de unos pequeños pies. 6 pequeños pies para ser exactos. Disculpe, señor humano. Jake miró hacia abajo y encontró una pequeña criatura peluda que lo miraba con 6 ojos enormes. El niño Jake asumió que era un niño basándose en el tamaño y la mochila cubierta de pegatinas de dibujos animados parecía como si alguien hubiera cruzado un oso de peluche con una papa y le hubiera dado demasiadas miradas. Adorable en esa extraña manera extraterrestre. Sí, amigo, dijo Jake, sin levantar la vista de su trabajo. Estoy en medio de algo. ¿Por qué los humanos no tienen garras? Jake hizo una pausa, con la llave de plasma flotando en el aire. Fue una pregunta tan inocente, hecha con tanta curiosidad genuina, que casi se sintió mal por lo que estaba a punto de suceder. Porque inevitablemente, cada vez que alguien hacía preguntas sobre biología humana en público, alguien más tenía que aportar su opinión experta. Oh, por el amor del gran nido, dijo una voz nasal y aguda detrás de ellos. Este humano te está molestando, joven Pip, y allí estaba. Kae descendió desde la pasarela superior y sus plumas iridiscentes captaron la luz artificial de la estación. Tenía un puntaje de A, lo que significa que parecía como si alguien hubiera tomado un loro, lo hubiera estirado hasta la altura humana, le hubiera dado un problema de actitud y lo hubiera enviado a la Facultad de Derecho. También era compañero de trabajo de Jake, lo que fue desafortunado para todos los involucrados. No estoy molestando a nadie, murmuró Jake. Estoy arreglando el panel que evita que la estación se convierta en una trampa mortal flotante. De nada, por cierto. Craig lo ignoró por completo y se agachó para dirigirse a Pip con exagerada preocupación. Verás, pequeño, los humanos somos lo que llamamos una especie de presa blanda. No tienen ninguna defensa natural. Sin garras, sin colmillos, sin veneno, sin armadura. Básicamente son snacks móviles que tuvieron suerte. Oye, dijo Jake. Es cierto. Craig continuó, entusiasmándose con el tema. Extendió un ala y sus garras afiladas brillaron en la luz. Mi especie desarrolló armas adecuadas. Podemos cazar, defendernos, sobrevivir sin necesidad de escondernos detrás de herramientas y tecnología. Humanos, chasqueó el pico con desdén. Sobrevivieron por accidente, se metieron en cuevas, golpearon rocas y de alguna manera se abrieron camino hasta los viajes espaciales. Muy triste, realmente. Los 6 ojos de Pip giraron entre Craig y Jake. Procesando esta información, Jake dejó su llave de plasma, se levantó lentamente, secándose las manos en su mono y miró a Craig con el tipo de sonrisa que usualmente precedía tanto a la brillantez como al desastre. Niño, dijo Jake, dirigiéndose directamente a Pip. No necesitábamos garras. Inventamos unas mejores. Las plumas de la criatura se erizaron. Oh, por favor. ¿Inventado? No se puede inventar una solución a la insuficiencia evolutiva. ¿Quieres apostar? Las palabras flotaron en el aire como un desafío, y Jake se dio cuenta inmediatamente de que probablemente era un error, pero ya estaba comprometido, y ceder significaría soportar los sermones arrogantes de Cree durante los próximos 6 meses. Apostar. El pico de la criatura se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. ¿Qué propones exactamente, humano de mantenimiento? Antes de que Jake pudiera responder, una voz profunda y retumbante resonó por el pasillo. Alguien dijo apostar. Todos se giraron para ver a Selvak avanzando pesadamente hacia ellos.
El jefe de seguridad de la estación era un Crister, lo que significaba que era básicamente una langosta de 2 metros con actitud y placa. También tenía un conocido problema con el juego. Jake cree que los inventos humanos son mejores que las armas naturales, explicó Kreech con un tono desbordante de condescendencia. El ojo de Selbach giró con interés. ¿De verdad? Bueno, tenemos una buena bodega de carga vacía. En la cubierta 7. ¿Por qué no nos hacen una demostración? Sus mandíbulas chasquearon con lo que podría haber sido anticipación. Incluso lo haré interesante. Apuesten a ver si el plumero o el humano blandito son mejores argumentos. Estoy aquí, dijo Jake. Lo sé, respondió Selbach. 2-1 por Kreech. ¿Alguien se apunta? Y así fue como, 15 minutos después, Jake se encontró en la base de carga 7, preguntándose si su ego finalmente había firmado un cheque que su cuerpo no podía cobrar. La noticia corrió rápido en la estación de intercambio galáctico. Más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, lo que Jake estaba bastante seguro que violaba al menos 3 leyes de la física. Para cuando cogió su caja de herramientas del compartimento de mantenimiento y se dirigió a la bahía de carga 7, la mitad de la tripulación fuera de servicio de la estación ya se había reunido. Había glorianos agrupados en un rincón, sus cuerpos gelatinosos temblando de anticipación. Un grupo de ingenieros Centuris había abandonado sus puestos. Sus formas cristalinas refractaban las luces de la bahía de carga. En patrones de arcoíris en las paredes. Incluso el viejo Mog de la cafetería había sacado un carrito de bocadillos. Porque, al parecer, ver al humano potencialmente humillarse era entretenimiento premium. Esto es ridículo, murmuró Jake, dejando su caja de herramientas con un golpe metálico. De acuerdo, dijo Kreech, quien se había puesto lo que solo podría describirse como ropa deportiva. Era un chaleco que mostraba sus alas y garras al máximo. Incluso se había cepillado las plumas. Esto no tardará mucho. Pip se había asegurado un lugar en primera fila, sentado con las piernas cruzadas con un bloc de datos, aparentemente listo para tomar notas. Los 6 ojos del chico estaban abiertos de par en par por la emoción. Selbach levantó sus enormes garras para llamar la atención. Bien, tranquilos, tranquilos. Así es como funciona esto. Kreech demuestra las ventajas naturales de su especie. Luego Jake nos muestra lo que hay en su triste cajita de herramientas. Dejaremos que la multitud decida quién tiene la mejor defensa. Manténlo limpio, seguro y entretenido. Tengo 300 créditos escribiendo sobre esto. ¿Apostaste contra mí?, preguntó Jake. Nada personal. Te he visto arreglar cosas. Eres competente. Pero también eres el tipo que se quedó atrapado en un conducto de ventilación el mes pasado porque creíste que era un atajo. Eso fue una vez. Estuviste atrapado durante 4 horas. ¿Podemos empezar? Kreech lo interrumpió, estirando las alas. La envergadura era impresionante. Jake tuvo que admitirlo. Casi 3,6 metros de punta a punta. Me gustaría terminar antes de que termine mi turno. Selbach hizo un gesto magnánimo. Adiós, plumas. Kreech se dirigió al centro de la bodega de carga como si estuviera subiendo al escenario del teatro más prestigioso de la galaxia. Se giró lentamente, asegurándose de que todos lo vieran bien. Miren, anunció, su voz resonando por la bodega con la facilidad de la práctica. Millones de años de perfección evolutiva, extendió sus garras. Eran curvas, dentadas y parecían lo suficientemente afiladas como para partir átomos. Con un gesto casual, se acercó a uno de los contenedores de carga, una caja estándar de acero Durac, clasificada para profundidades. Transporte espacial. Sus garras atravesaron el panel lateral como si fuera papel de seda, dejando 4 cortes perfectamente paralelos en el metal. La multitud murmuró con admiración. Alguien aplaudió lentamente. Estas garras pueden cortar la mayoría de los materiales conocidos, explicó Kreech, examinando sus garras con evidente orgullo. Se autoafilan,
Nunca se desafilan y están integradas directamente en mi estructura ósea. No requieren mantenimiento. No puedo perderlas. No puedo olvidarlas en casa. Jake tuvo que admitir que fue un buen primer paso. Pero Craig no había terminado. Le indicó a Selvak que apagara las luces de la bodega de carga. El espacio se sumió en la oscuridad, y Jake oyó a varias especies jadear. Entonces Cree empezó a cantar. Si es que se le podía llamar cantar. Era más bien una serie de chasquidos y chirridos agudos que rebotaban en las paredes. Ecolocalización. La voz de Craig provenía de algún lugar en la oscuridad. Puedo navegar perfectamente con visibilidad cero. Puedo detectar objetos tan pequeños como una moneda a 50 metros de distancia. No necesito luces, sensores ni equipo costoso. Las luces volvieron a encenderse. Craig estaba ahora encaramado sobre una pila de cajas a 6 metros de altura. Desplegó las alas con espectacularidad. Y, por supuesto, vuelo. Vuelo biológico de verdad. Sin necesidad de combustible, sin fallos mecánicos, sin riesgo de accidentes por fallos técnicos. Solo yo, mis alas y la libertad del movimiento tridimensional. Se zambulló desde las cajas, voló a baja altura sobre la multitud, haciendo que varias especies se agacharan, y aterrizó con gracia junto a Jake. Ni siquiera respiraba con dificultad. Bueno, dijo Craig, plegando las alas con un gesto elegante. Veamos qué ofrece tu especie. Mantenimiento, humano. ¿Qué trajiste? ¿Un martillo? ¿Una linterna? Chasqueó el pico con lo que sin duda era una risa alienígena. ¿Quizás cinta adhesiva? La multitud rió entre dientes. Incluso Pip parecía algo preocupado, sus 6 ojos moviéndose rápidamente entre Jake y Kae. Jake se quedó allí un momento, con las manos en los bolsillos, con aspecto completamente despreocupado, lo cual era en gran parte una actuación porque en su interior estaba calculando si podría lograrlo sin acabar convertido en un memé de toda la estación. Entonces sonrió. No una gran sonrisa, solo una pequeña curva de complicidad en sus labios que sugería que sabía algo que no. Buen trabajo, dijo Jake con indiferencia. Se acercó a su caja de herramientas y la abrió. Impresionante. Millones de años de evolución, dijiste. Correcto. Debe ser genial, dijo Jake, sacando una simple multiherramienta. Tener que esperar millones de años para una actualización. Levantó la multiherramienta, dejando que reflejara la luz. Humanos, acabamos de ir a la ferretería. Los ojos de Selvak se animaron con interés. En la esquina, alguien ajustó su cama en sus datos. Jake se crujió los nudillos. Déjame mostrarte lo que 3000 años de estudiantes de ingeniería molestos pueden lograr. Jake se acercó a la caja de carga dañada, la que Craig había destrozado tan dramáticamente. Se arrodilló, examinando los 4 cortes paralelos con el ojo crítico de quien ha pasado años arreglando cosas que otros han roto. De acuerdo, dijo Jake, casi para sí mismo. Entonces, ¿sabes cortar metal? Eso es genial. Muy impresionante. Probablemente te sentiste genial también. ¿No? Simplemente cortando cosas. Cree se quejó un poco. Fue fácil, ¿verdad? Fácil. Pero aquí está la cuestión de cortar cosas. Jake abrió su multiherramienta, extendiendo una pequeña cuchilla de precisión. Solo es útil si intentas destruir algo. Y si necesitas, no sé, ¿arreglarlo de verdad? Se puso a trabajar en la caja. La multiherramienta tenía una docena de accesorios, y Jake los repasó con facilidad. Un destornillador para quitar el panel dañado. Una pequeña palanca para sacar el marco abollado. Un cortador de alambre para cortar los bordes dañados. En 3 minutos, había quitado la sección destruida por completo. ¿Ves? Tus garras hicieron un desastre, explicó Jake, sacando un pequeño soplete de soldar de su caja de herramientas. Muy dramático, pero inútil para cualquiera que tenga que limpiar después. ¿Esto?
Encendió el soplete y empezó a sellar un panel de repuesto que había sacado del contenedor de repuestos. Es preciso, está controlado, y cuando termine, la caja volverá a funcionar. La multitud se inclinó, observando la brillante llama azul danzar sobre el metal. Jake trabajaba con rapidez, con movimientos económicos y eficientes. 2 minutos después, la caja parecía casi nueva, mejor que nueva. De hecho, el panel de repuesto brillaba más que el original. Las garras son geniales si eres un depredador, dijo Jake, apagando el soplete. Pero los humanos somos constructores. No nos limitamos a destrozar cosas. Las desmontamos, descubrimos cómo funcionan y las volvemos a montar mejor que antes. Eso no se puede hacer con garras. Unos murmullos de aprobación recorrieron la multitud. Pip escribía furiosamente en su bloc de datos. Cree se irritó, visiblemente. Molesto. Bien, tienes herramientas. Felicidades. ¿Pero qué hay de las ventajas sensoriales? Tu especie es prácticamente ciega en la oscuridad. ¿Ciego? Jake metió la mano en su caja de herramientas y sacó una linterna estándar. Nada sofisticada, nada especial, solo un cilindro con un botón. La encendió. El haz era tan brillante que la mitad de la multitud se estremeció. Atravesó la bodega de carga como un reflector, iluminando cada rincón, cada grieta, cada partícula de polvo que flotaba en el aire. Tu ecolocalización funciona a unos 50 m, ¿verdad? Preguntó Jake, apuntando el haz a la pared del fondo, a unos 100 m de distancia. ¿Esto? Esto funciona hasta donde la luz puede viajar, que en el espacio es prácticamente eterna. Lo apagó y sacó un segundo dispositivo. ¿Y si necesito ecolocalización específicamente? Bueno, inventamos el sonar, el radar, el lidar y unos 15 sistemas de detección más, cada uno optimizado para diferentes situaciones. Le lanzó el detector de sonar a Craig, quien lo atrapó por reflejo. Ese me costó 40 créditos en la tienda de suministros de la estación. Funciona mejor que tu versión biológica. Tiene un alcance de 300 metros. Y si se rompe, puedo comprar otro. Si tu ecolocalización falla, simplemente estás sordo. El pico de la criatura se abrió y luego se cerró. Dejó el detector con cuidado. Y lo del vuelo, continuó Jake, entusiasmándose con el tema. Estaba empezando a disfrutarlo. Sí, las alas son geniales. Muy majestuosas. Pero tienen limitaciones, ¿verdad? Requieren atmósfera, gasto de energía, restricciones de peso. No puedes llevar mucho mientras vuelas, ¿verdad? Puedo llevar cargas razonables. Define razonable. Jake no esperó. Como respuesta, regresó a su caja de herramientas y sacó lo que parecía una mochila compacta con asas. Esta es una unidad de movilidad personal tipo 7. La llamamos mochila propulsora porque el sistema de propulsión personal atmosférico y en gravedad cero no es fácil de pronunciar. Se la colocó, hizo algunos ajustes en los controles y despegó suavemente del suelo. Sin carrerilla, sin aleteo, solo un ascenso suave y controlado. Se elevó a la misma altura que la anterior posición de Cree, luego giró en su lugar, completamente estable. Funciona en atmósfera, funciona en vacío, funciona en gravedad cero. Jake gritó hacia abajo. Capacidad máxima de carga, 200 kilogramos. Tiempo de vuelo, 6 horas con una carga estándar. Y lo mejor, descendió lentamente, aterrizando sin apenas hacer ruido. Si me canso, simplemente aterrizo y me la quito. Estás atrapado con esas alas, las quieras o no. La multitud estaba realmente prestando atención ahora. Los ojales de selva que estaban completamente extendidos, observando cada movimiento. Incluso los Glorians habían dejado de moverse. Jake desató la mochila propulsora y la colocó. Abajo. Mira, esto es lo que los humanos descubrieron desde el principio. La evolución biológica es lenta. Muy, muy lenta. Se necesitan miles de generaciones para desarrollar nuevos rasgos,
y estás atascado con cualquier mutación aleatoria que funcione. Pero nosotros iteramos. Señaló su caja de herramientas. Todo aquí es una versión. Esta multiherramienta versión 43, la linterna versión 206. La mochila propulsora es tecnología de 8ª generación, y la 9ª ya está en fase beta. No esperamos a que la evolución nos dé una ventaja dentro de 1.000.000 de años. Inventamos la ventaja el martes y la mejoramos para el viernes. Los 6 ojos de Pip eran enormes ahora, reflejando las luces de la bodega de carga como bolas de discoteca. El chico estaba completamente fascinado. Creech estaba menos impresionado. Todo esto es muy ingenioso, estoy seguro, pero te estás perdiendo la idea fundamental. Estas son herramientas externas. Muletas, dependes de ellas. Si las pierdes, estás indefenso. Mis ventajas son permanentes, integradas. Siempre estoy armado. Siempre capaz. Jake sonrió. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando precisamente ese argumento. Siempre capaz. Bien, probemos eso. Jake sacó su tableta de datos y pulsó algunos comandos. Oye, Selbach, ¿te importa si simulo entornos hostiles? Nada peligroso, solo una pequeña prueba de escenario. Las mandíbulas de Selbach chasquearon divertidas. Los controles ambientales de la bahía de carga son todos tuyos. Esto se está poniendo interesante. Espera, ¿qué estás haciendo? Las plumas de la criatura se erizaron nerviosamente. Solo para demostrar algo, dijo Jake alegremente. Volvió a pulsar su tableta de datos y la temperatura de la bahía de carga comenzó a bajar rápidamente. En 30 segundos, se estaba formando escarcha en las paredes. La pantalla de temperatura marcaba menos 15 grados centígrados y seguía bajando. Creech inmediatamente comenzó a temblar. Su especie era de origen tropical, adaptada a climas cálidos. Sus plumas se hincharon en un intento desesperado por retener el calor, pero era evidente que le costaba. Jake, mientras tanto, metió la mano tranquilamente en su caja de herramientas y sacó una chaqueta térmica. Se la puso. Se subió la cremallera y se quedó allí, con aspecto de estar perfectamente cómodo. El problema con la evolución biológica, explicó Jake, con el aliento humeando en el aire gélido, es que te especializa para entornos específicos. Tu especie evolucionó en un planeta cálido con una composición atmosférica y un nivel de gravedad específicos, lo que significa que eres excelente en esas condiciones. ¿Pero te lanzan a otro lugar? Hizo un gesto hacia la figura temblorosa de Creech. No tanto. Esto no es justo. Creech tartamudeó a través del parloteo de su pico. La vida no es justa. Por eso trajimos chaquetas. Jake volvió a tocar su panel de datos y la temperatura volvió a la normalidad. Los humanos evolucionaron en África Oriental. Clima de sabana cálido y seco. ¿Sabes dónde vivimos ahora? Literalmente en todas partes. Tundra ártica, planetas desérticos, estaciones espaciales, hábitats submarinos. Tenemos humanos viviendo en lugares que los matarían en minutos sin tecnología. Porque no nos adaptamos al medio ambiente, adaptamos el medio ambiente a nosotros. O simplemente usamos el equipo adecuado. Creech se estaba recuperando y sus plumas poco a poco volvieron a su lugar. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, hubo una conmoción en la entrada de la bahía de carga. Escuché que mi primo estaba demostrando superioridad biológica. Una nueva voz chilló en toda la bahía. Oh, no. Un segundo Aiscore se abalanzó. Este era un poco más grande que Creech, con un plumaje más oscuro y una actitud aún más agresiva. Sriek era el primo de Creech. Y si Creech era molesto, Sriek era insoportable. Gritó. Esto no es necesario. Creech comenzó. Disparates. Este pequeño y suave mamífero necesita comprender el verdadero poder de los depredadores evolucionados. Sriek aterrizó junto a Creech e inmediatamente extendió una fila de espinas a lo largo de sus alas. Brillaban con algo que definitivamente no era agua.
Púas venenosas, toxina paralizante. Un solo toque y la mayoría de las especies caen durante horas. Bueno, ahora me estoy poniendo un poco preocupado, murmuró Jake. Y eso no es todo. Los ojos de Sriek comenzaron a brillar rojos. Literalmente, visión de calor resplandeciente. Al parecer, una caja cercana comenzó a humear donde se posó su mirada. Selvak dio un paso adelante, con una garra en su arma. Muy bien, mantengamos esto no letal. Está bien, dijo Jake, levantando una mano. Estaba hurgando en su caja de herramientas con la energía de alguien que es muy confiado o muy estúpido. Posiblemente ambos. ¿Quieres intensificar la situación? Intensifiquémosla. Sacó un extintor de incendios estándar, del tipo que encontrarías en cualquier armario de mantenimiento. Sriek realmente se rió. ¿Qué vas a hacer? Rocíame con espuma. Sí. Jake tiró del pasador y apuntó la boquilla. Una ráfaga de CO2 comprimido y espuma retardante al fuego salió disparada y golpeó a Sriek directamente en el pecho. El Evascore graznó sorprendido. Su visión de calor se apagó mientras la espuma cubría su rostro y sus alas. Extintor, explicó Jake con calma, sin dejar de rociar. Inventado porque los humanos seguían prendiendo fuego accidentalmente. Entonces decidieron que la solución era un dispositivo portátil de cancelación de fuego. Sirve también como arma no letal, sistema de propulsión en gravedad cero, y al parecer, como defensa visual anticalor. ¿Quién lo diría? Sriek se agitaba, intentando limpiarse la espuma de los ojos. Creech ayudaba a su primo, lanzándole a Jake una mirada que podría haber derretido acero. Y en cuanto a las púas venenosas, Jake dejó el extintor y sacó lo que parecía un panel de plástico transparente. Un escudo básico de policarbonato. Pesa 2 kilogramos, detiene la mayoría de los proyectiles y me costó 60 créditos. Tus púas son biológicas, lo que significa munición limitada. Esto, tocó el escudo. Esto lo puedo comprar al por mayor. La multitud lo estaba disfrutando. Selvak se había dado por vencido, incluso fingiendo ser oficial y vitoreaba abiertamente. Mog vendía refrescos a precios elevados. Jake estaba en racha. Sacó un soplete, fuego portátil, un generador compacto de escudo de energía que había tomado prestado de ingeniería, un campo de fuerza portátil, un escáner médico, visión de rayos X portátil, un gancho de agarre, equipo de escalada portátil. Con cada artículo, demostraba su uso. Sus explicaciones se volvían cada vez más sarcásticas. Mira, esto es lo que ustedes dos no entienden. Cada ventaja que tienen, la miramos y dijimos, eso está bien, pero ¿y si pudiéramos hacerlo mejor y también quitarlo cuando sea inconveniente? Levantó el gancho de agarre. Puedes volar. Genial. Puedo volar, trepar, columpiarme, hacer repelentes y pescar, todo con el mismo dispositivo. Y si estoy en un lugar con techos bajos donde las alas son un inconveniente, simplemente lo guardo. Sacó un escáner portátil. Tiene sentidos mejorados. Genial. Tenemos sensores que pueden detectar radiación, composición química, señales de vida, integridad estructural y lo que desayunaste. Todo en algo más pequeño que tu cabeza. Pip garabateaba tan rápido que su bloc de datos echaba humo. Los humanos somos básicamente modulares, continuó Jake, señalando su colección de herramientas esparcidas por el suelo de la bodega de carga. Somos la única especie que miró nuestros modelos básicos y dijimos, ¿saben qué? Vamos a hacernos mejorables. Somos como un kit de inicio. Todo lo demás lo añadimos según sea necesario. Creech, después de haber limpiado finalmente la espuma de su primo, dio un paso adelante. Sus plumas todavía estaban erizadas, su orgullo claramente dañado, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Quizás respeto. Quizás solo sea miedo a una mayor humillación. Bien, dijo Creech en voz baja. Has dejado claro tu punto. Los humanos tenemos herramientas. Felicidades.
Oh, todavía no he terminado, dijo Jake. Pero su tono ahora era más suave, menos sarcástico. Caminó hacia donde estaba sentado Pip y se agachó al nivel del niño. Ven aquí, amigo. Déjame contarte de qué se trata esto. Jake se sentó con las piernas cruzadas en el suelo del compartimento de carga, justo al lado de Pip. El pequeño extraterrestre peludo lo miró con sus 6 ojos abiertos, con el bloc de datos apretado entre sus pequeñas manos como si contuviera los secretos del universo. Preguntaste por qué los humanos no tienen garras, dijo Jake, y su voz perdió el tono performativo que tenía durante la demostración. Y Creech te dio la respuesta evolutiva. Somos débiles. No tenemos armas naturales, ni armadura, ni veneno. En eso tiene razón. Creech se movió incómodo en el fondo, pero no interrumpió. Pero esto es lo que se perdió, continuó Jake. No tenemos garras porque desarrollamos algo mucho más peligroso. Levantó las manos y movió los dedos. Estas manos con pulgares oponibles. ¿Sabes lo que pueden hacer? Todo. Podemos agarrar. Podemos manipular. Podemos crear. Estas manos pueden operar, pintar una obra maestra, ensamblar una nave espacial o golpearte en la cara si es necesario. Son la herramienta biológica más versátil de la galaxia conocida. Pip extendió la mano y tocó suavemente la de Jake con una de las suyas, comparándolas. Pero las manos son solo la herramienta, dijo Jake. La verdadera arma está aquí arriba. Se tocó la sien. Los cerebros humanos están programados para resolver problemas obsesivamente. Hasta un punto enfermizo, vemos un problema y no podemos dejarlo pasar. Lo pinchamos. Lo estudiamos. Lo desarmamos y lo reconstruimos solo para ver si podemos hacerlo mejor. Tomó su multiherramienta, dándole vueltas en la palma. Cada herramienta aquí representa un problema que alguien resolvió. El cuchillo. Alguien necesitaba cortar cosas pero no tenía garras, así que hizo una hoja. El destornillador. Alguien necesitaba sujetar las cosas con más fuerza de la que permitían sus manos, así que inventaron los tornillos y las herramientas para apretarlos. La linterna. Alguien se cansó de tener miedo a la oscuridad, así que embotellaron la luz y la hicieron portátil. Cada herramienta es un problema resuelto, dijo Pip en voz baja, con la voz llena de asombro. Exactamente. Jake sonrió. Y aquí está la parte hermosa. Una vez que un humano resuelve un problema, compartimos la solución. La escribimos. La enseñamos. La mejoramos. Cada herramienta en esta caja representa miles de años de humanos. Apoyándose mutuamente. Cada generación mejorando las cosas un poco. Extendió los brazos, señalando todo el equipo esparcido a su alrededor. Creech dice que sus ventajas son innatas. Y tiene razón. Pero ¿sabes lo que eso significa? Está atascado con ellas. Si las garras se vuelven obsoletas, si hay una mejor manera de hacer las cosas, mala suerte. Tiene que esperar otro 1.000.000 de años para que la evolución quizás lo alcance. Jake cogió la mochila propulsora. Pero esta versión 8, la versión 9, ya se está probando. La versión 10 está en fase de diseño. En 5 años, esto quedará obsoleto. En 10 años, estará en museos. Los humanos no esperamos a que la biología se ponga al día. Repetimos. Nos mejoramos. Nunca nos conformamos con lo suficientemente bueno. Selvag se acercó pesadamente. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre ellos. Es realmente aterrador si lo piensas, retumbó. La mayoría de las especies alcanzan una meseta tecnológica. Encuentran lo que funciona y se aferran a ello durante siglos. Los humanos no pueden quedarse quietos, confirmó Jake. Somos patológicamente incapaces de dejar las cosas como están. Es nuestra bendición y nuestra maldición. Inventamos la rueda. Inmediatamente después, empezó a preguntar cómo hacer que girara más rápido. Acercó el bloc de datos de Pip y comenzó a revisar las notas que el chico había tomado.
Has estado anotando todas las herramientas que te enseñé. Eso está bien. Pero esto es lo que realmente necesitas entender. Estas no son solo herramientas. Son pruebas de concepto. Cada una de ellas comenzaba con un humano mirando su cuerpo débil, blando y sin garras y diciendo, esto es inaceptable. Voy a arreglar esto. Jake se levantó y ofreció su mano para ayudar a Pip a ponerse de pie. El pequeño extraterrestre la tomó, estabilizándose sobre sus piernas temblorosas. Su especie probablemente desarrolló ventajas naturales perfectamente aceptables, dijo Jake. Y las especies de las criaturas definitivamente lo hicieron. Probablemente ambos estén mucho mejor adaptados a sus entornos domésticos que los humanos a cualquier otra cosa. Pero los humanos decidimos que nuestro entorno era negociable. Observamos un universo que nos dio cuerpos frágiles y dijimos, ¿sabes qué? Simplemente construiremos ventajas desmontables. Podemos intercambiarlas según sea necesario. Se acercó a su caja de herramientas y la cerró con un clic satisfactorio. La evolución reparte sus cartas a cada especie. Mutaciones aleatorias, la supervivencia del más apto, millones de años de cambios graduales. Es lento, es ineficiente, y te encierra en cualquier plan corporal que funcione lo suficientemente bien como para sobrevivir. Jake se echó la caja de herramientas al hombro. Decidimos construir nuestras propias cartas. Y luego construimos una fábrica para producir mejores cartas en masa. Y luego construimos un centro de investigación para diseñar cartas aún mejores. Y nunca vamos a detenernos porque detenernos no está en nuestra naturaleza. Craig dio un paso al frente y, por primera vez desde que comenzó la demostración, no parecía engreído ni condescendiente. Parecía pensativo, tal vez incluso un poco impresionado. Puede que me haya apresurado en mi evaluación, dijo Craig con cuidado, cada palabra claramente difícil para él, sobre que los humanos somos accidentes afortunados. Somos accidentes afortunados, dijo Jake encogiéndose de hombros. Igual que todas las demás especies de la galaxia. La diferencia es que nosotros, viendo nuestra suerte, decidimos saquear el sistema. Es terriblemente preciso, murmuró Selvak. Pip tiró de la manga de Jake. Así que los humanos dan miedo porque siguen mejorando. No, chico. Los humanos damos miedo porque nunca nos conformamos con lo mejor. Siempre queremos lo mejor. Y cuando lo conseguimos, inmediatamente empezamos a trabajar en algo mejor que lo mejor. Jake sonrió. Básicamente, estamos llevando a cabo una carrera armamentista permanente contra el concepto de suficientemente bueno. La multitud se quedó en silencio procesando esto. Incluso los Glorians habían dejado de moverse. Además, añadió Jake, incapaz de resistirse. Estamos paranoicos. Lo que me lleva a mi parte favorita. Pip miró a Jake con los 6 ojos parpadeando en secuencia. Un gesto que Jake había aprendido significaba que el pequeño extraterrestre estaba procesando algo importante. La bodega de carga quedó en silencio y el valor de entretenimiento de la demostración se desvaneció en algo más reflexivo. Pero señor Jake, dijo Pip, y su pequeña voz se escuchó en el silencio. ¿Qué pasa si pierdes tus herramientas? ¿Qué pasa si tu caja de herramientas se rompe, se te cae o alguien te la roba? Entonces eres suave otra vez, ¿verdad? Fue una pregunta inocente, una pregunta lógica. El tipo de pregunta que se le ocurriría a cualquier especie que dependiera de ventajas incorporadas. Si tus armas eran desmontables, ¿qué pasaba cuando se desprendían? Las plumas de la criatura se erizaron ligeramente. Incluso en la derrota, no pudo resistir la oportunidad de señalar un defecto. El niño plantea una preocupación válida. A pesar de todas tus conversaciones sobre inventos y mejoras, todavía dependes de equipos externos. Piérdelo y estarás indefenso. La sonrisa de Jake se amplió hasta tal punto que varias especies de la multitud dieron un paso involuntario hacia atrás. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando exactamente esa pregunta.
La sonrisa de alguien que tenía una respuesta preparada, ensayada y probada minuciosamente en el campo. Perder mis herramientas, dijo Jake, con la voz llena de teatral preocupación. ¡Ay, no! ¿Qué haría? Se llevó la mano a la bota. La bota de mantenimiento estándar que usaba todo humano en la estación. Presionó un pequeño panel oculto en el lateral y se abrió un compartimento. De dentro, sacó una multiherramienta compacta. No era el mismo modelo que la que había estado usando. Más pequeña, más elegante, con funciones diferentes. La primera, anunció Jake, mostrándola para que todos la vieran. Los ojos de Pip se abrieron aún más, algo que Jake no creía que fuera físicamente posible. Pero espera, continuó Jake en el tono de un vendedor comercial. Hay más. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó otra multiherramienta. Este era delgado como una tarjeta de crédito y estaba diseñado para caber en una billetera. Copia de seguridad número 2. Del otro bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña linterna, una navaja plegable y un kit de emergencia comprimido, no más grande que una baraja de cartas, con copias de seguridad 3, 4 y 5. Abrió la cremallera de un bolsillo lateral. De sus pantalones cargo. Dentro había un botiquín de primeros auxilios en miniatura, una herramienta para encender fuego y lo que parecía un trozo de cuerda de alta resistencia que probablemente podría sostener una pequeña lanzadera. 6, 7 y 8. El pico de la criatura se había abierto. Sriek había dejado de suspirar por completo. Ah, y esto. Jake levantó su brazo izquierdo, mostrando su bloc de datos estándar sujeto a su muñeca. Contiene esquemas para aproximadamente 4.000 herramientas, máquinas y dispositivos diferentes almacenados en la memoria local. Eso sin contar lo que puedo acceder desde la base de datos de la estación. Si perdiera todas las herramientas físicas, podría fabricar otras nuevas a partir de materias primas utilizando cualquiera de las 3 impresoras industriales de la estación, a las que, por cierto, tengo acceso administrativo porque alguien necesitaba mantenerlas y yo era el único que se ofrecía a aprender cómo hacerlo. Tocó la pantalla del panel de datos y se iluminó con listas de archivos que se desplazaban. ¿Quieres saber qué es realmente divertido? Estos esquemas están referenciados de forma cruzada e indexados. Puedo buscar por función, por requerimientos de material, por tiempo de fabricación. También puedo modificar diseños existentes o crear nuevos sobre la marcha. Toda la herramienta acumulada que hace accesible el conocimiento de la civilización humana desde mi muñeca. Pip estaba escribiendo frenéticamente en su panel de datos otra vez. Sus pequeñas patas se movían borrosas. Pero digamos que sucede algo catastrófico, continuó Jake, claramente disfrutando ahora. Digamos que pierdo la caja de herramientas. Pierdo todas mis herramientas de respaldo. Mi panel de datos se destruye y estoy varado en algún lugar sin equipo de fabricación. ¿Qué entonces? Se acercó a una caja de carga y la golpeó con los nudillos. Luego improvisó. Esa es la otra cosa acerca de los humanos. No solo utilizamos herramientas. Fabricamos herramientas con todo lo que tenemos disponible. Podría desmontar esta caja y convertirla en un refugio, un arma, un dispositivo de flotación o en unas 15 cosas más, con 20 minutos y motivación. Recogió un trozo de chatarra metálica del suelo. Probablemente restos de la demostración anterior de garras de la criatura. Esto ahora es basura, pero en manos humanas podría ser una cuchilla, una palanca, un martillo, una herramienta de excavación, un espejo de señales o un reflector de calor. La lista continúa. Jake le arrojó el trozo a Pip, quien lo atrapó torpemente. Los seres humanos han estado fabricando herramientas con rocas y palos durante cientos de miles de años. Así es literalmente como sobrevivimos lo suficiente para inventar naves espaciales. ¿Crees que perder una herramienta múltiple nos va a detener? Simplemente haremos otro con escombros mientras somos perseguidos activamente por depredadores. Y luego usaremos esa herramienta improvisada para darle vuelta la tortilla a lo que sea que nos estuviera persiguiendo.
Las mandíbulas de Selbach hicieron clic rápidamente. Su equivalente en especie de la risa nerviosa. Sabes, cuando lo pones así, recuerdo por qué la mayoría de las especies estaban aterrorizadas cuando los humanos aparecieron por primera vez en la comunidad galáctica. Oh, la paranoia no se detiene en las herramientas físicas, dijo Jake, entusiasmado con el tema. ¿Quieres saber qué más respaldamos? Conocimiento. Disponemos de almacenamiento de datos redundante en cada nave y estación humana. Múltiples copias, diferentes formatos, diferentes ubicaciones. Disponemos de bibliotecas, tanto digitales como físicas. Tenemos tradiciones orales. Tenemos canciones e historias diseñadas específicamente para preservar información crítica a lo largo de las generaciones. Señaló su cabeza nuevamente. Y también respaldamos el conocimiento aquí. Sé cómo iniciar un fuego sin herramientas, cómo purificar el agua, cómo orientarme siguiendo las estrellas, cómo identificar plantas comestibles, cómo entablar un hueso roto, cómo construir un refugio básico. Todo eso está almacenado en mi cerebro. Cosas que enseñamos a los niños antes de que tengan la edad suficiente para utilizar herramientas eléctricas. ¿Por qué? Creech preguntó. Y había curiosidad genuina en su voz. Ahora bien, ¿por qué ser tan obsesivamente redundante? Porque estamos aterrorizados, dijo Jake simplemente. El humor desapareció de su voz y fue reemplazado por algo más serio. Los humanos tienen miedo de sentirse indefensos. Evolucionamos como animales de presa que aprendimos a defendernos y nunca olvidamos lo que era ser vulnerable. Así que nos preparamos demasiado. Planificamos para contingencias. Realizamos copias de seguridad de nuestras copias de seguridad. Asumimos que todo saldrá mal y nos preparamos en consecuencia. Hizo un gesto hacia el compartimento de carga y señaló todo el equipo. Todas las especies que observamos, cada herramienta que les mostré hoy, existen porque a algún humano, en algún lugar, le pasó algo y decidió que no volvería a suceder. El extintor existe porque los edificios se quemaron. El escáner médico existe porque la gente murió de enfermedades prevenibles. El jetpack existe porque alguien se cayó y decidió que la gravedad era negociable. Jake caminó de regreso hacia Pip y se arrodilló nuevamente, encontrándose con el niño a la altura de los ojos. Preguntaste por qué los humanos no tienen garras. La verdadera respuesta es que no tenemos garras porque tenemos algo mejor. Tenemos manos que pueden construir cualquier cosa. Cerebros que nunca dejan de resolver problemas y una negativa absoluta a aceptar limitaciones. Observamos un universo lleno de especies con armas naturales, armaduras y veneno. Y dijimos, ¡qué lindo! Lo haremos nosotros mismos. Metió la mano en otro bolsillo. ¿En serio cuántos bolsillos tenía su mono? Y saqué una pequeña herramienta multiusos de plástico barata que probablemente costó un crédito en una tienda de descuento. Lo presionó contra la pata de Pip. Aquí tienes tu primera herramienta humana. Manténlo contigo y recuerda, no se trata de la herramienta en sí. Se trata de lo que representa. Cada vez que lo mires, recuerda que no tienes que aceptar las limitaciones con las que naciste. Puedes construir soluciones. Puedes iterar. Puedes mejorar. Pip agarró la pequeña herramienta múltiple como si estuviera hecha de metales preciosos. Los 6 ojos brillaban con lo que podrían haber sido lágrimas. Quiero ser humano cuando crezca. Niño, no tienes que ser humano. Jake dijo con una sonrisa amable. Solo hay que pensar como tal. Pregunte por qué no. En lugar de pensar por qué, mire los problemas como oportunidades. Y siempre ten una herramienta múltiple de repuesto en el maletero. La multitud estalló en aplausos. Incluso Cae aplaudía lentamente, con el pico curvado en lo que podría haber sido un respeto genuino. Sriek se había escabullido para limpiar más espuma de sus plumas, su orgullo completamente demolido. Selbach se acercó pesadamente, con su ojo moviéndose entre Jake y Creech. Bueno, creo que tenemos un claro ganador. Además, perdí 300 créditos, así que gracias por eso, Jake.
Cuando quieras, dijo Jake, volviendo a cargar su caja de herramientas al hombro. Ahora, si me disculpan, tengo que terminar de arreglar un panel de gravedad porque, a diferencia de algunas especies, los humanos somos quienes mantenemos nuestra infraestructura. Esa fue una vez, protestó Creech. Y ni siquiera fue mi culpa. Fue absolutamente tu culpa. Mientras Jake caminaba hacia la salida de la bahía de carga, Pip caminaba tras él, todavía agarrando la herramienta múltiple y el panel de datos. Señor Jake, ¿puedo ayudarle a arreglar el panel? Quiero aprender. Jake hizo una pausa y miró al ansioso pequeño extraterrestre. Entonces sonrió. Esta vez fue una sonrisa auténtica, no la teatral que mostró durante la manifestación. Claro, chico. Primera lección de ingeniería humana. Llevas siempre más herramientas de las que crees que necesitarás. ¿Por qué? Porque algo definitivamente se va a romper. Detrás de ellos, la multitud se dispersó, charlando animadamente en una docena de idiomas diferentes. Mog estaba contando sus ganancias por la venta de snacks. Selvag se quejaba de las apuestas perdidas, pero parecía completamente entretenido. Y Creech estaba de pie en medio de la bahía de carga, rodeado de equipos cubiertos de espuma y cajas dañadas, mirando sus garras con lo que podría haber sido una incertidumbre existencial. Jake y Pip caminaron por los pasillos de la estación, el humano recitando lecciones sobre especificaciones de torsión y protocolos de seguridad, mientras el pequeño extraterrestre absorbía cada palabra como si su vida dependiera de ello. En algún lugar de la estación, sonó una alerta, otro fallo mecánico. Otro problema que necesitaba solución. Jake sonrió. Solo otro día de ser humano en una galaxia que todavía estaba descifrando esa especie de presas suaves y sin garras que aportaban sus propias ventajas a cada pelea. Y así era exactamente como le gustaba a la humanidad.